Bueno, listo, arrancó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una bonita semana de receso, que realmente hayan descansado, hayan reflexionado, hayan recargado baterías. Eh, Espero que si salieron a pasear a algún lado, lo hayan hecho con toda la responsabilidad del caso, con todos los protocolos de bioseguridad. Recordar que aunque, digamos, la normalidad cambió, no porque el virus ya se haya ido, no, el virus no se ha ido, sino porque entramos fue a otra etapa donde nos tenemos que cuidar, donde tenemos que ya salir a, a enfrentar esta realidad de otra manera, pero con responsabilidad. Entonces, estamos arrancando una nueva normalidad, hay que hacerlo con toda la responsabilidad del caso, ¿vale? Recordar que esta semana arrancamos la semana número 13, la sesión número 13. Esta sesión hace parte del segundo periodo. Hace parte del segundo periodo. Recordar que la semana pasada vimos dos sesiones, la sesión 11 y la sesión 12. Estas dos sesiones quedaron, la tarea asignada quedó grabada en un tema que se llama cálculo, que era donde estábamos viendo o donde adjunté las sesiones hasta la semana pasada. Es decir, la semana pasada, hasta la sesión 12, las adjunté en un tema que se llamaba cálculo. El día de hoy armé otro tema que se llama cálculo segundo periodo. La sesión 11 y 12, que fue la clase pasada, esa tarea quedó grabada en el otro tema donde veníamos trabajando, en la que hice solo cálculo. Dejarla ahí, no hay ningún problema. Cuando yo vaya a calificar la tarea, la califico directamente desde el tema que se llama solo cálculo. A partir de esta semana empecé a desarrollar otro tema que se llama cálculo segundo periodo. Aunque la sesión 11 y la sesión 12 sean de segundo periodo, no importa si la adjuntamos en la carpeta del primer periodo. No hay ningún inconveniente, ¿vale? Para que no se vayan a preocupar. Cuando yo esté calificando, ya revisé los trabajos, pero no les he puesto la nota. Ahí en la plataforma. Cuando les suba la nota en la plataforma, la nota les va a quedar en la tarea asignada donde la subieron. No importa si fue en la carpeta del primer periodo, no hay ningún problema. A partir de hoy vamos a adjuntarlas todas en la carpetica, en la tarea asignada, que se llama cálculo segundo periodo, ¿vale? El tema de hoy se llama función racional, que es la sesión número 12 y fue la guía que les compartí el día de hoy. Para que no se vayan a preocupar, ¿vale? Seguramente en todas las clases los profesores están armando un nuevo tema que se llama ejemplos sociales, segundo periodo, química, segundo periodo. Yo voy a armar otros dos temas, uno que se llama física, segundo periodo, y uno que se llama cálculo, segundo periodo. Creo que el de física ya lo había montado como segundo periodo. Ese sí creo que lo monté antes de vacaciones, lo monté como segundo periodo. Hasta hoy monté el de cálculo, entonces no se preocupen, ¿vale? Entonces, les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar la guía que les publiqué el día de hoy para que sepan qué es lo que vamos a desarrollar. El tema el día de hoy es demasiado sencillo, realmente es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, para que por favor estén atentos del tema del día de hoy. Es muy sencillo, el ideal es poder explicarlo lo más sencillo y lo más rápido posible para que el tiempo que les quede después de haber dado la explicación puedan utilizar este mismo tiempo para realizar la tarea. Es decir, que los ejercicios los hagan dentro de la clase, ¿vale? Entonces voy a hacer lo más sencillo posible y ser lo más claro posible, ¿vale? Entonces ya les estoy compartiendo pantalla, entonces les voy a compartir aquí la guía. Esta fue la guía que les compartí a ustedes en el Classroom el día de hoy. Entonces la fecha, hoy estamos a 13 de octubre, ciclo 2,
Bueno, espera, dame un segundo que creo que va a entrar otra persona. Bueno, en este momento hay 39 personas, con la que va a entrar en este momento 40 personas conectadas en este momento conmigo, ¿vale? Entonces, esta es la guía. Entonces, Profe, es buenos el área. días. Dime. Lo que pasa es que el viernes que hubo la reunión, la entrega de boletines, Sí. pues a mí no me llegó ningún link de la videollamada, entonces yo no entendí qué tocaba hacer en el taller. En la clase pasada, Sí, sí, señor. eh, corazón, el video de la clase pasada está ya en la plataforma. Entonces, toca es que revises el video de la clase pasada, revises el video, mires la clase y mira a ver si puedes resolver la guía que puse en la clase pasada. Es muy sencillo, los ejercicios de la clase pasada también son muy sencillos. Entonces, te invito a que revises la videollamada de la clase pasada, de la sesión número 11 y 12. Y Vale, revisa la videollamada que ahí están las actividades, ¿vale? vale. Todavía tienes opción de enviarle el trabajo, ¿vale? Ah, listo, Revisa perfecto. y envíame lo que yo todavía no les he subido la nota a la plataforma. Ya revisé los trabajos, pero, pero no he subido la nota. Es decir, que todavía me lo puedes enviar hoy, ¿vale? Te Vale, revisa pues, el video y envíame la actividad pasada hoy para yo podértela calificar, ¿vale? Y listo, la de pues. hoy tienes el transcurso de la semana para terminar la guía de hoy, ¿vale? Vale. Bueno, entonces dice, el área de matemáticas, asignatura cálculo. El tema del día de hoy es la función racional. La frase para el día de hoy es, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, aunque yo quiera darles todo este conocimiento, toda esta información, y yo sé, y yo quiera que ustedes se la aprendan de memoria, porque uno lo puede hacer que ustedes se lo aprendan de memoria, que con pies y señales se lo sepan de memoria. Eso no quiere decir que ustedes eh, estén creando conocimiento. Ahí lo único que estamos haciendo es transferir conocimiento. Es decir, como si uno estuviera en el computador, corté el conocimiento y fui y se lo pegué a ustedes. Cortar, pegar. Lo transferí de un lado a otro. Pero ahí yo no he creado las posibilidades para que ustedes eh, realmente armen o creen su propia construcción o producción acerca de algo. No necesariamente tiene que ser solo matemáticas, de cualquier materia. La enseñanza no es solo transferir conocimiento, es decir, que ustedes se lo aprendan de memoria. No, enseñar es que ese conocimiento que se transfiere, ustedes sepan qué hacer con ese conocimiento, con esa información. Y a partir de esa información, ustedes creen esas posibilidades para que ustedes mismos armen su propia producción. Esa es la invitación del día de hoy, que no se queden con lo que se transfiere, es decir, lo que uno les da. Que realmente eso no se quede con que se lo aprendieron de memoria, sino que realmente ustedes, a partir de lo que uno les esté, eh, digamos, mostrando, transfiriendo, enseñando, esa información no se queden ahí, en información, sino que realmente ustedes sepan qué hacer con esa información. Paulo Freire, que es el que propone esto, él lo llama educación bancaria. La educación bancaria, ustedes saben que ¿qué hace un banco? Un banco transfiere ¿qué? Plata. La gente va, consigna y otra gente va y retira. Eso es lo que hace un banco, hacer transacciones de dinero. Entra dinero, sale dinero.
Pero en esa educación bancaria no se crean esas posibilidades para que la persona realmente construya su propio conocimiento. Entonces, la invitación del día de hoy es que cualquiera que sea la materia, no se queden con esa información, sino que realmente ustedes, la información, sepan qué hacer con esa información. Por eso les digo, no solamente desde las matemáticas, porque muchas veces la matemática sí toca aprenderla de memoria, pero sí hay procesos matemáticos que hacen que uno entienda de dónde salió esa información, que es realmente lo que Paulo Freire nos está invitando con la frase del día de hoy. Entonces, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esa es la invitación con la frase del día de hoy. El tema de hoy es la función racional. Entonces, para el día de hoy, los desempeños nos nombran varias cositas que vamos a encontrar con la temática que vamos a hacer el día de hoy. Entonces dice, el desempeño más bajo dice que hay que señalar las características. ¿Las características de qué? De una función racional. Entonces, para poder encontrar las características de una función racional, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar qué es una ración. Para identificar qué es una función racional, hay que identificar primero qué es una ración. ¿Qué es una ración? En matemáticas, ¿qué entendemos por ración? Para poder identificar qué es una función racional. Después de identificar qué es una ración, ¿cuáles son las características? Vamos a identificar cuáles son las funciones de esa ración. Es decir, si sabemos qué es, cuáles son las características que debe tener una ración, y lo vamos a partir de esas características, vamos a adaptar esas características en una función. Es decir, vamos a recordar qué es una función para identificar qué es una función racional. Luego de identificar esas características, adaptarlas dentro de una función, vamos a representar estos valores de estas características. Vamos a identificar cuáles son los valores para poder identificar la tabla de datos de una función racional. Es decir, vamos a identificar estas características para luego de esas características poder identificar una tabla de datos. Ese sería el paso a paso de lo que vamos a hacer el día de hoy en cuanto a una función racional. Y ya para lo último, ya después de identificar las características, adaptarlas en una función, después representarlas en una tabla de datos, vamos a pasarlo para identificar todos estos datos en asíntotas, y estas asíntotas se hacen en un gráfico. Es decir, vamos a aprender a graficar una función racional. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ese es el paso a paso que vamos a realizar para llegar a graficar una función racional. Entonces, según esto, el paso a paso de una función, entonces vamos a identificar aquí lo que tiene una función racional. Entonces, aquí hay varias cositas. Aquí vamos a identificar en este ejemplo, vamos a identificar varias cositas. Una, vamos a identificar primero qué es una función racional. Para identificar qué es una función racional, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es una ración.
una ración. Entonces, cuando uno está en un restaurante, y pide una comida, cuando a uno le sirven la comida, a uno le sirven la comida por raciones. Es decir, dentro del plato está la ración de papa, la ración de carne, la ración de ensalada y el jugo. Está por raciones, es decir, está fraccionada. Aunque la unidad que sería el almuerzo completo, esa unidad está dividida por raciones, por partes. Eso quiere decir que si uno está identificando una ración como la unión de varios pedazos, es decir, la unión de varios fragmentos, de varias raciones, cuando uno une esas raciones, uno identifica la unidad. Eso quiere decir que una racionalidad es una división de varios elementos. Y que esa división de varios elementos, cuando se unen, vamos a identificar que cuando se unen estas raciones, estos elementos, vamos a identificar una unidad. Una unidad. Entonces, vamos a poner otro ejemplo para identificar otra vez el concepto de ración. Entonces, el ejemplo más sencillo es cuando uno tiene una manzana y vamos a dividir esa manzana en 4 pedazos para 4 personas. Es decir, tenemos una manzana, es decir, una unidad, y vamos a dividir esa manzana en varios pedazos que alcancen para 4 personas. Eso en matemáticas lo vamos a llamar lo vamos a identificar como lógica matemática. Entonces, esta ración, que sería la manzana, la tenemos que dividir en varios pedazos para 4 personas. Entonces, esa manzana, si uno la divide en 4 partes iguales, nos vamos a dar cuenta que un pedacito de esa manzana, de esos 4 pedazos, le va a corresponder a una persona. Entonces, si uno, y eso en primaria, eso uno lo identifica en primaria, estos fraccionarios, uno puede identificar que la racionalidad se puede identificar como un fraccionario. Es decir, si identificamos un pedacito de esas 4 pedazos para una persona, eso en fraccionario sería un cuarto. Cuando uno habla un cuarto, es decir, un pedazo de 4. Un cuarto sería un pedazo de 4. Eso es lo que uno identifica como ración. Entonces, si esto es la ración, podemos identificar que una función racional es la función que se da por medio de un fraccionario. Entonces, la función es la relación de 2 conjuntos donde hay un conjunto de partida que sería el conjunto de X y un conjunto de llegada que sería Y. Eso sería función, ¿no? Eso sería función, una relación de 2 conjuntos. Uno de partida, que sería en X, y uno de llegada, que sería en Y. Como estamos hablando de una función racional, eso quiere decir que es una relación de 2 conjuntos, donde un conjunto de salida es una fracción y el conjunto de llegada es la unidad. Eso es lo que hay que identificar primero para saber cuándo es una función racional. Eso es lo primordial para identificar una función racional. Entonces, hay 2 conjuntos, uno de partida, uno de llegada. El conjunto de partida tiene X, el conjunto de llegada tiene Y, y que en el conjunto de partida debe ser un fraccionario. Cuando es un fraccionario, ahí podemos identificar que estamos hablando de una función racional, porque estamos hablando de una división.
Listo. Cuando ya sabemos que estamos hablando de una función racional, estamos hablando de un fraccionario, ahora tenemos que centrarnos en el fraccionario para saber ese fraccionario cómo debe ser para saber si es una función racional o solo es un fraccionario. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que para que sea función racional, en el fraccionario, la variable x debe estar en la parte de abajo, en el denominador. Si hay x arriba, no hay problema. Lo que sí debe haber siempre es que en la parte de abajo de la fracción debe haber x. Si no hay x, es decir, el ejemplo acá dice 2x menos 5 dividido x menos 3. Ese es nuestro fraccionario. En el ejemplo que tenemos, la x está abajo. Eso quiere decir que como está abajo, eso quiere decir que sí es una función racional. Si no estuviera la x, es decir, si estuviera 2x menos 5 dividido 3, un ejemplo, ya no sería una función racional, porque la x solo está arriba y la x debe estar abajo. O sea, debe haber una x abajo. Aunque haya arriba x, si abajo hay x es función racional. Si hay x arriba, pero no hay abajo, ya no sería una función racional. Entonces, para que sea función racional, en el fraccionario mínimo debe haber una x abajo. Si no hay x abajo, eso ya no lo podríamos hablar como una función racional, sino como una función, solo función. Y esa función sería una función de fraccionario. Ya no sería una función racional. Para que sea racional, debe haber dentro de la ecuación, en el fraccionario debe haber abajo, debe haber una x. Debe haber una x. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Les voy a mostrar el tablero y les voy a mostrar ejemplos de cuándo sí es una función racional y cuándo no es una función racional. Vamos a identificar por ahora los ejemplos. Ahorita hacemos las gráficas en el tablero. Esto ahorita lo vemos. Entonces, yo decía que para que sea una función racional, entonces debe haber un conjunto y igual. Debe haber un fraccionario. Para identificar qué es un fraccionario, debe haber una línea divisora. Debe haber una línea divisora. Entonces, como hay una línea divisora, abajo, en la parte de abajo, debe haber x. Debe haber x. Es decir, por ejemplo, si yo tengo arriba 15 dividido x, eso sí sería una función racional. Porque la x está abajo. Porque la x está abajo. Si la x está arriba, es decir, al revés, tengo x dividido 15, esto ya no sería una función racional. ¿Por qué no sería una función racional? Porque la x está arriba. Y abajo no hay. Vea que aquí abajo no hay. No hay. Como no hay x abajo, pero sí arriba, esto no es una función racional. Para que sea una función racional, abajo también debe haber x. Es decir, si yo tengo x dividido x, 15x, x dividido 15x, eso sí sería una función racional porque en la parte de abajo hay x. Porque en la parte de abajo hay x. Profe, si arriba no hay x, es decir, 2 dividido 15x, sí es función racional. ¿Por qué sí es función racional? Porque en la parte de abajo hay x. Si fuera 2x dividido 15, eso ya no es una función racional. ¿Por qué no es función racional? Porque en la parte de abajo, es decir acá, no hay x.
debe haber X abajo también. Abajo también debe haber X. Es decir, para que sea función racional tenemos que ponerle una X acá. Ahí sí ya sería función racional. ¿Listo? Si le quito X acá, sigue siendo función racional. ¿Por qué? Porque abajo está la X. Es decir, que para que sea función racional, debe haber abajo mínimo una X. Y que el exponente de esa X, es decir, si yo tengo X arriba y X abajo, el exponente de la X debe ser 1. Es decir, tiene que tener exponente 1. O que no aparezca. Sabemos que si no tiene ahí nada es porque exponente 1. Si tuviera exponente 2, eso ya no sería una función racional. Eso ya sería una función exponencial. ¿Se acuerda que cuando hablábamos que si tenía número acá arriba, era una función exponencial? Eso lo vimos la clase pasada. Por eso, para que sea función racional, la X, el exponente debe ser 1. Si el número es 3, 4, 5, 6, 7 o demás, ya no sería función racional. Entonces, para que sea función racional, debe tener X abajo, debe tener una X abajo, y que el exponente de esa X sea 1. Si no es exponente 1, sino exponente 2, exponente 3, 4, 5 o cualquier número de exponente, ya no sería función racional. Para que sea función racional, tiene que ser exponente 1, es decir, que no aparezca ningún número ahí. Esa sería la regla para saber que sí es función exponencial. Digo, función racional. Entonces voy a volverles a compartir aquí mi pantalla para explicar el ejemplo que vamos a realizar el día de hoy, de cómo se grafica una función racional. Entonces les voy a compartir otra vez aquí mi pantalla. Bueno, ahí ya está empezando a cargar. La guía otra vez. Listo. Entonces tenemos acá. Entonces aquí ya sabemos que esto sí es una función racional porque abajo hay X. Ya sabemos que si arriba no hay ningún inconveniente, abajo mínimo debe haber una X y que el exponente sea 1. Profe, Ahí ya, dígame. y llegando al caso que digamos cambie el signo no tiene nada que ver. No, que sea, digamos, 2x más 5 y no menos 5, no tiene nada que ver ahí. Si el Bueno. signo es positivo o negativo, no tiene nada que ver. Ahí lo que tenemos que identificar es que en el fraccionario, en la parte de abajo, es decir, en el dominador, haya una X. Si no hay X, ya no sería función racional. Que haya una X en la parte de abajo. ¿Listo? Eso es lo que mínimo que hay que... Ya si es positivo o negativo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? No habría ningún inconveniente. Bueno, entonces, para graficar una función racional, muchachos, debemos identificar, lo primero que debemos identificar algo que se llaman las asíntotas. Las asíntotas son dos líneas que se trazan en el plano cartesiano. Son dos líneas que se trazan en el plano cartesiano que van a identificar cuál es el dominio, dependiendo de la asíntota, y van a identificar cuál es el rango, dependiendo de la asíntota. Entonces, la asíntota son las dos líneas que se trazan dentro del plano cartesiano. Estas asíntotas son
aquellas que hacen que la gráfica no pase por ahí, no pase por ahí. Es decir, es como si fuera el límite de la gráfica para que no pase por ahí. Es decir, ese sería el límite para que no pase por ahí la curva de la gráfica. No puede tocarla. Entonces, la asíntota es la línea que se traza para que la gráfica no pase por ahí. Eso quiere decir que hay una asíntota vertical a la cual la vamos a denominar el dominio, que sería esta línea roja, que sería la asíntota vertical. Aquí se las puse con el nombre. Y vamos a hallar una asíntota horizontal, que sería la línea morada, a la cual la vamos a denominar el rango. Eso quiere decir que debemos identificar por dónde pasa en X la asíntota y por dónde pasa en Y la asíntota, para poder identificar las dos líneas que se van a cruzar dentro del plano cartesiano. Eso quiere decir que en una función racional vamos a identificar la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Entonces, para hallar la asíntota vertical necesitamos lo siguiente. Entonces la vamos a poner acá, vean. Vertical. Entonces, la vertical, es decir, la asíntota vertical, va a ser el número que vamos a encontrar en el eje X. En nuestro caso, acá vean el plano cartesiano, el número o la asíntota pasa por el número 3, vean, por 3 positivo, acá, pasa por 3. Eso quiere decir que vamos a identificar este número. En nuestro caso es 3, ahorita la vamos a hallar, vamos a saber por qué es 3. En cambio, la asíntota horizontal va a ser el número que vamos a encontrar en el eje Y. En nuestro caso va a ser 1. En nuestro caso es 2. 2. En este caso es 2. Entonces, ¿cómo se halla la asíntota vertical? Entonces, para hallar la asíntota vertical, sabemos que si la función es un fraccionario, porque aquí vemos que esto es un fraccionario, sabemos que si esto es un fraccionario, si tiene denominador 0, eso da error. Eso quiere decir que uno no puede dividir 1 dividido 0, 2 dividido 0, 3 dividido 0, 4 dividido 0. Cualquier número dividido entre 0, eso da error. Eso da error. Entonces, cualquier número dividido entre 0 da error. Eso quiere decir que en este fraccionario el denominador no puede ser 0. Es decir, que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, como el denominador es diferente de 0, voy a coger el denominador, es decir, x menos 3, vean. Voy a coger este x menos 3 y lo voy a poner aquí abajo. Solo el denominador. Cojo el denominador nada más. Y lo pongo acá, x menos 3. Como debe ser diferente de 0, entonces yo pongo que x menos 3 debe ser diferente de 0. Eso es una premisa. En todos los ejercicios que hagamos de función racional, debo coger para el eje vertical, para la asíntota vertical, voy a coger el denominador y ese denominador debe ser diferente de 0. Entonces yo cojo x menos 3 y hago una mini ecuación que va a ser diferente de 0. Entonces, como yo ya sé que x menos 3 es diferente de 0, entonces yo voy a despejar x, que es el valor que necesito acá en el eje en x, porque es el que necesito despejar. Entonces yo cojo este menos 3, que está en negativo, y lo paso al otro lado a sumar. Entonces, Cristian me preguntaba, profe, ¿y si es positivo, si el signo es diferente, hay algún problema? No, no hay ningún problema. Entonces, si fuera acá positivo, Cristian, si esto fuera positivo, y como lo voy a despejar,
Entonces, si fuera positivo, pues lo paso al otro lado a restar, ¿no? Pero en este caso, en nuestro caso, el número es negativo. Entonces, x menos 3. Como este 3 es negativo, yo lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces queda 0 menos 3. Lo pasé a sumar. Y 0 menos 3, eso da 3. Eso quiere decir que x debe ser diferente de 3. Como es diferente de 3, eso quiere decir que la gráfica, es decir, esta curva, no puede tocar 3. Debe ser diferente de 3. Entonces, la asíntota vertical se halla de esa manera. Cogemos el denominador y decimos que el denominador debe ser diferente de 0. Despejo x, me dio x 3. Ubico ese 3 acá, vea. Y sobre ese 3 trazo la línea para saber qué es la asíntota vertical. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, de cómo es que se halla la asíntota vertical? ¿Preguntas? ¿Preguntas de cómo se halla la asíntota vertical, muchachos? Bueno, parece que no hay preguntas. Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas por el chat. Voy a mirar el chat. Bueno, no. Profe, veo, se ve súper, no veo nada. Pues si estoy compartiendo pantalla, Salomé. Tan raro que estén viendo borroso. Bueno, debe ser que los marcadores se me estén acabando y por eso tal vez no se vean tan nítidos. Ya mañana compro otra vez marcadores, ¿vale? Pero por ahora no veo que estén haciendo preguntas. Entonces sigamos acá con la guía. Entonces, esta es la manera de identificar la asíntota vertical. Es muy fácil. Es demasiado fácil. Entonces, cogemos el denominador y decimos que el denominador debe ser diferente de 0. Despejo x y el resultado de esa sería la asíntota vertical. Para la asíntota horizontal es mucho más sencillo. Para la asíntota vertical, ¿qué vamos a hacer? Para identificar la asíntota vertical, para la horizontal, perdón, la línea moradita, vamos a coger el número que está acompañando la x, no el exponente de la x, porque ya sabemos que el exponente de la x debe ser 1. Si es 2, 3, 4, ya no sería función racional, es decir, ya no la podemos graficar como una función racional. Es decir, si tuviera aquí 2x al cuadrado menos 5, eso ya no sería función racional. Ahí para que sea racional, el exponente de la x, tanto arriba como abajo, debe ser 1. Si es 2 arriba o 2 abajo, eso ya no es función racional, debe ser 1. Entonces, como es 1, yo me voy a identificar el número que acompaña a la x. Es decir, si arriba, vean que arriba dice 2x menos 5, es decir, que el número que acompaña a la x es el 2, porque es 2x. Entonces, el número que acompaña a la x es el 2. Entonces, para la horizontal, que es la que tengo acá abajo, arriba es el número que acompaña en el numerador, vea. El acompañante del numerador. El acompañante del numerador, el número que acompaña a la x es 2. Eso quiere decir que el número que yo voy a poner acá arriba va a ser el 2, el que acompaña a la x. Y el número que acompaña abajo a la x es 1. Dice x menos 3. Sabemos que si dice x, el número que acompaña a la x ahí imaginariamente es el 1. ¿No? Es como si estuviéramos diciendo 1 por x. 1 por x da x. 2 por x da 2x. Entonces, arriba sería 2 y abajo sería 1. Eso quiere decir que el fraccionario que me va a dar a mí va a ser 2 dividido 1, vea. Y 2 dividido 1 es 2. Ese número que nos da aquí de esta división va a ser el número de la asíntota que va a ir en la horizontal. Profe,
ahí yo me hago las preguntas porque yo sé que ustedes tienen preguntas ahí. Profe, ¿qué pasa si arriba no hay X? Es decir, arriba, digamos, dice 2 dividido X menos 3. O sea, digamos que no está la X ni el menos 5. Solo está el 2 arriba y abajo dice X menos 3. Profe, si no hay X arriba, en otro ejemplo, si no hay X arriba, ¿qué número sería el que acompaña a la X arriba si no hay X arriba? Entonces, si no hay X arriba, pues el número que acompaña sería 0, porque sería 0X. No hay X. Entonces, como no había X, el número de arriba sería 0. Y abajo, como fijo abajo debe haber X, pues abajo se pone el acompañante de la X. Eso quiere decir que si arriba no hay X, la asíntota horizontal va a ser 0, porque 0 dividido cualquier número va a dar 0. Eso quiere decir que si en una función racional arriba, en la parte de arriba, no hay X, eso quiere decir que la asíntota horizontal va a ser 0, porque arriba daría 0, porque si no hay X, sería 0. Y abajo, digamos, si fuera el ejemplo acá, sería 1. Entonces, 0 dividido 1 da 0. Entonces, cualquier número, 0. Dividido cualquier número, pues da 0. Entonces, en cualquier ejemplo que ustedes vean, que arriba no hay X, pero abajo sí, eso quiere decir que la asíntota horizontal va a ser 0. Igual, se hace la división. 0 arriba dividido 1, pues daría 0. En este ejemplo, arriba sí hay X, entonces se pone el número que acompaña a la X. Preguntas de ahí, de cómo es que se halla la horizontal, la asíntota horizontal. Preguntas, muchachos. Preguntas, por favor. Preguntas de cómo es que se desarrolla la asíntota horizontal. Preguntas. Bueno, realmente es muy sencillo hallar esas asíntotas. Entonces, sigamos para que podamos terminar lo más rápido posible y ustedes puedan realizar el ejercicio, que es demasiado sencillo. Los ejercicios de tarea son muy fáciles. Listo. Entonces, ya cuando tenemos las asíntotas, tanto la asíntota vertical y la asíntota horizontal, las graficamos, es decir, las ponemos. Entonces, trazamos la línea en X, que sería 3, en 3, y la línea en Y, que sería 2. Y esas serían las asíntotas. ¿Qué es asíntotas? Por donde no va a pasar la gráfica, es decir, no puede pasar por ahí. Es como un límite. Ese sería como una especie de límite. Entonces, después de poner las asíntotas, identificar cuáles son las dos asíntotas, lo siguiente que tenemos que identificar sería cuál es el punto de corte en Y cuál es el punto de corte en X. Es decir, la gráfica fijo va a pasar sobre Y, sí, fijo va a pasar sobre aquí, sobre Y, vea. Por eso tengo un punto acá. Ya miramos de dónde salió este punto. Y fijo la gráfica, la curva, esta curva, también va a pasar por X. Es decir, que también tengo que encontrar un corte en X y tengo que encontrar un corte en Y. Para identificar estos dos punticos. Este que está acá y este puntico que está acá. ¿Cómo yo hallo estos dos punticos? Fácil. Entonces, para identificar estos dos puntos de corte, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, aquí, puntos de corte. Entonces, los puntos de corte también es llamado como puntos ceros. Puntos de corte o puntos ceros. Entonces, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así punto cero? Entonces, ¿por qué se llama punto cero? Entonces, se llama punto de corte cero porque vamos a identificar cuál es el número que va a tocar en X. ¿Cuál es el punto que va a tocar en X? Es decir, ¿cuál es el punto que va sobre el eje X? Es decir, este es el eje X, vean. Este sería el eje X. Y sobre este eje, que es en X, va a haber un punto. Es decir, vamos a ubicar un punto sobre ese eje. Para poder ubicar ese punto en el eje X,
Vamos a coger nuestra ecuación, nuestra función, que sería y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Esta es la ecuación. Pero para esa ecuación vamos a decir que y va a valer 0. Y va a valer 0. Entonces, si y vale 0, entonces la ecuación es, vamos a ver la ecuación. Aquí no la puse, aquí no la anoté, pero la ecuación dice y igual, entonces dice y igual, y aquí tengo que es en 0, sería 0 igual. Entonces, dice 0 igual, 0 igual. Entonces, si yo estoy diciendo que y vale 0, y en nuestra ecuación dice y igual, entonces pues yo voy a poner 0 igual, porque y vale 0. Y pongo el resto de la ecuación, 2x menos 5 dividido x menos 3, que es la ecuación que estamos utilizando de la función racional que vamos a graficar. Y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Entonces, como yo digo que y vale 0, nuestra ecuación para el eje x va a ser 0 igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Entonces yo le di a y igual 0. Entonces 0 es igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Esta sería la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, pero como estamos mirando el eje X, vamos a despejar de esta ecuación que nos dio, vamos a despejar X. Entonces, X menos 3 está dividiendo. Eso quiere decir que lo voy a pasar a multiplicar. Entonces queda X menos 3 multiplicado por 0, igual 2X menos 5. Ahí lo único que estoy haciendo es despejar, estoy despejando. Entonces, x menos 3 está dividiendo, lo pasé a multiplicar. X menos 3 por 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, x menos 3 por 0 da 0. Por eso, de ahí salió este 0 de acá. X menos 3 por 0 da 0. Igual a 2x menos 5. Estoy despejando. Después cojo este menos 5 que está restando y lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces, menos 5 lo paso a sumar. Entonces sería 0 más 5. Y 0 más 5 da 5. Entonces lo pasé a sumar. Igual a 2x. Entonces este menos 5 lo pasé al otro lado a sumar. Después, el 2 que está acompañando a la x se está multiplicando. Eso quiere decir que cojo este 2 y lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda 5 dividido 2. Igual a x. Y 5 dividido 2, eso da 2.5. Hago la división en la calculadora y eso me da 2.5. Eso quiere decir que en el eje X, el punto que va a cortar la gráfica es en 2.5. Eso fue lo que nos dio. Entonces, me voy para la gráfica, que es la que estamos haciendo acá, esta gráfica. Y me voy a ubicar sobre el eje X, me voy a ubicar en 2.5. Entonces aquí dice 1, vea. Después dice 2. Y voy a ubicar, entre el 2 y el 3, voy a ubicar 2.5, que sería este. 2.5. Entonces, en el eje X, el punto que corta sería 2.5, que sería este punto que está acá. 2.5. Esta sería la manera exacta de identificar. Ay, ¿qué estoy haciendo? De identificar el punto de corte en X. 2.5. Ahí está. Ahora, para hallar el punto en Y, para hallar el eje en Y, para hallar el punto en Y, entonces, si en el eje X estamos diciendo que Y valía 0, vean, en el eje X, ahora para el eje Y, vamos a decir que Y vale, X vale 0. Es decir, lo vamos a intercambiar. Lo vamos a intercambiar.
Entonces, vamos a coger la ecuación, que es la misma ecuación, es decir, y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. La ponemos acá, y igual a 2x, pero x va a valer 0, vea. Eso quiere decir que sería 2x, es decir, 2 por 0, porque ahora vale 0, menos 5 dividido x, pero x vale 0, de aquí sale este 0, vea. 0 menos 3. Eso quiere decir que yo voy a reemplazar ahora a donde dice x, voy a poner 0. Eso quiere decir que nos da x, y igual a 2 por 0 menos 5 dividido 0 menos 3. Reemplacé, en vez de x puse 0. Ahora hago la multiplicación, 2 por 0 da 0. Entonces 0 menos 5. Dividido 0 menos 3. Y 0 menos 3 da menos 3. Eso quiere decir que y es igual a 0 menos 5 da menos 5 dividido menos 3. Eso quiere decir que da menos 5 menos 3. Como hay menos arriba y menos abajo, yo los puedo eliminar. Por eso aquí yo no les pongo el signo. Porque hay menos arriba y menos abajo. Si solo hubiera menos arriba y abajo fuera positivo, yo no los puedo cancelar. Para poderlos cancelar debe ser negativo arriba y negativo abajo. Entonces eso me da 5 tercios. Y 5 dividido 3, esto da 1.66. Entonces yo cojo ese 1.66 y me voy aquí al eje y sobre el eje Y me va a parar en 1.66, que sería acá, vea, este puntico que está acá. Ese puntico sería, vea, 1, esto sería 1.5 y un poquito arriba sería 1.66. Eso quiere decir que en X se cruza en 2.5, que sería acá, vea, 2.5, y en Y, que es 1.66, se cruza en Y, que sería acá arriba, 1.66, que sería este de acá, ese de acá. Ese serían los dos puntos. Los dos puntos de corte en el eje X y en el eje Y. Esas serían las maneras de identificar los puntos de corte o los puntos de cero. ¿Por qué los llamé puntos de cero? Porque para el eje X yo voy a decir que Y vale 0 y para el eje Y X va a valer 0. ¿Alguna pregunta, muchachos, de cómo es que se hallan los puntos de corte? Preguntas, muchachos, preguntas de cómo se hallan los puntos de corte. Profe, llegando al caso que Pregunta. en el eje X, pues vaya a hacer la división. Si digamos no están los dos negativos para cancelar, es un positivo y un negativo, pues hago la división así normal, ¿cierto? Sin cancelarles. Hace la división sin cancelar. Si uno es positivo y el otro es negativo, el número va a dar negativo. Si uno es positivo y uno es negativo, si arriba es positivo y abajo es negativo, el número da negativo. Si arriba es positivo y abajo es negativo, también va a dar negativo. Es decir, si el signo fuera negativo arriba o abajo, o positivo de arriba o abajo, va a dar negativo. ¿Listo? Bueno. Si positivo es arriba y positivo abajo, da positivo. Si da negativo arriba y negativo abajo, también da positivo en esa división. ¿Vale, Cristian? Bueno, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces esa es la manera de hallar los puntos de corte, que ya los ubicamos, ahí ya los fuimos ubicando. Ya ubicamos la asíntota, que es esta, la asíntota vertical, que sería R menos 3. Pongo menos porque dice, este signo del dominio sería todos los reales menos, este menos es como exceptuando, digamos, ese menos es como exceptuar. Digámoslo de cierta manera. Entonces, ¿cómo lo nombro? El dominio sería los reales exceptuando 3. ¿Por qué 3? Porque no puede tocar 3. Por eso el signo negativo. Menos 3. Y el rango, que sería la asíntota horizontal, el rango sería todos los reales exceptuando, es decir, menos 2, que fue lo que nos dio acá, vea. 2.
que sería este acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos la asíntota vertical, tenemos la asíntota horizontal, tenemos el punto de corte en Y y tenemos el punto de corte en X. Ahora me dicen, profe, ya con esos dos puntos yo ya puedo graficar. Podríamos tener una idea de la gráfica. Una idea. Pero para hacerla más exacta, podemos darle unos valores a X y le podemos dar unos valores a Y, que serían estos dos valores que vamos a darles acá. Entonces, para poder darle unos valores a X, vamos a darnos cuenta en el eje X, nos damos cuenta que si la asíntota es 3, le tenemos que dar dos números por debajo de 3. Es decir, le vamos a dar número 1, le vamos a dar número 1 y le vamos a dar número 2. Dos números por debajo. Vamos a darle al número 1 y número 2. No puedo decir 3. ¿Por qué no puedo decir 3? Porque no puede tocar, es decir, me voy a saltar un número. Es decir, ahora le vamos a dar dos números por encima de la asíntota del 3. Es decir, 4 y 5. Entonces, para darle valores a X, le vamos a dar dos números por debajo de la asíntota, que sería 1 y 2, porque la asíntota es 3, y dos números por encima, que serían 4 y 5. Dos números por encima. Entonces, tenemos una tablita donde le vamos a dar números a X, que sería 1 y 2, 4 y 5. 3 no, porque 3 no lo podemos utilizar, porque es asíntota. Entonces, como lo vamos a reemplazar cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 4 y cuando vale 5, ahora vamos a coger nuestra ecuación, que está acá, la vamos a ubicar acá abajo para poder darle valores a los que le vamos a poner, que serían acá. Entonces aquí tenemos, vean aquí, esta sería nuestra ecuación. Y igual a 2x, vean que sería aquí, 2x menos 5 dividido x menos 3. Pero ahora decíamos que en la tabla de valores que teníamos acá, decíamos que x vale 1. Entonces vamos a reemplazar, en vez de x, vamos a reemplazar por 1. Que es lo que teníamos acá. Entonces tendríamos y igual a 2x, pero x vale 1. Entonces 2 por 1 menos 5 dividido x, pero x vale 1, entonces sería 1 menos 3 y vamos a hacer la multiplicación y la división de estos números. Entonces sería 2 por 1, eso da 2. Menos 5, entonces sería 2 menos 5. 2 menos 5. Después sería dividido 1 menos 3, pero 1 menos 3 da menos 2. Da menos 2. Después, 2 menos 5, eso da menos 3. Y dividido menos 2. Entonces vea que arriba dio negativo y abajo da negativo. Como dio arriba negativo y abajo negativo, da positivo el número. Entonces daría 3 dividido 2. Y 3 dividido 2, eso es 1.5. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1.5. Entonces, ubicamos eso en la tablita de valores. Entonces, nos venimos aquí a la tablita de valores y ponemos, cuando x vale 1, y vale 1.5, que fue lo que ubiqué acá. Ahora, cuando vale 2, entonces nos vamos otra vez aquí abajo. Aquí lo hice con todos los números. Entonces, cuando vale 2, entonces aquí está. Cuando vale 2, entonces, y es igual a 2. X lo cambio por 2 arriba y abajo también. Entonces, 2 por 2 da 4. Menos 5. Y abajo sería 2 menos 3, eso da menos 1. Eso quiere decir que sería X menos 5, que da menos 1, dividido menos 1. Como dio negativo de arriba y abajo, el número da positivo. Y 1 dividido 1 da 1. Eso quiere decir que cuando X vale 2, Y vale 1. Entonces, me voy aquí arriba y aquí cuando x vale 2, y vale 1. Aquí los voy poniendo ya colorcito. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con 4. Entonces nos vamos aquí abajo, lo estoy haciendo paso a paso. Entonces ponemos la ecuación y igual
a 2x menos 5 dividido x menos 3. Entonces reemplazo en vez de x, pongo 4, porque es lo que vamos a hacer. Entonces sería 2 por 4, eso da 8, menos 5. Dividido 4 menos 3, eso da 1. 8 menos 5, eso da 3 positivo. Dividido 1, ambos dieron positivo, eso quiere decir que el número da positivo. Y 3 dividido 1, eso da 3. Eso quiere decir que cuando x vale 4, y vale 3. Entonces me voy aquí a la tablita de valores. Aquí a la tablita de valores, y entonces cuando x vale 4, y vale 3. Y lo mismo lo vamos a hacer para el 5. Entonces nos vamos aquí abajo. Estamos acá abajo. Cogemos la ecuación y igual a 2x, pero x vale 5. Entonces aquí también x vale 5. Entonces 2x menos 5 dividido x menos 3. Entonces 2 por 5, eso da 10. Menos 5. Y abajo sería 5 menos 3, eso da 2. Después 5, 10 menos 5, eso da 5 positivo. Y 2, pues da 2. Eso quiere decir que sería 5 dividido 2. 5 dividido 2. Y 5 dividido 2, eso da 2.5. Eso quiere decir que cuando x vale 5, y vale 2.5. Entonces me voy a la tabla de valores, que es el número que nos hace falta. Entonces, cuando x vale 5, y vale 2.5. Entonces ya tenemos la tablita de valores. Lo único que hicimos fue reemplazar cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 4 y cuando vale 5. Recordamos que no pongo 3 porque es el valor de la asíntota. Como es asíntota, quiere decir que no lo puede tocar. Por eso no lo incluyo acá. Porque no toca. Por eso no lo incluyo. Entonces ya teniendo aquí los resultados, pues lo que vamos a hacer es ubicarlos aquí en la tabla, ¿no? En el plano cartesiano. Entonces, cuando x vale 1, entonces nos paramos en x vale 1, acá vean. Cuando x vale 1, y vale 1.5, entonces subo hasta 1.5, que sería este puntito acá. Entonces, cuando x vale 1, subo hasta 1.5. 1.5 sería aquí, vean. Y vale 1, 2. La mitad sería como por acá, entonces por eso el puntico va acá. Entonces, cuando x vale 1, subo hasta 1.5 en y. Y ahí ubico el puntico. Después dice, cuando x vale 2, entonces me ubico acá en 2, y vale 1, entonces subo hasta encontrar y en 1, que sería este puntico de acá. Entonces, cuando vale 2, subo hasta encontrar 1 en y, que sería acá. Ahora, cuando x vale 4, entonces me ubico acá en x vale 4, y subo hasta encontrar y en 3. Entonces subo hasta encontrar en 3, véalo acá, 3. Por eso el puntico va acá. Aquí 3. x4, y en 3. Y lo mismo lo vamos a hacer cuando vale 5. Entonces, cuando x vale 5, y vale 2.5. Entonces, cuando vale 5, subo hasta encontrar 2.5 en y, que sería más o menos este puntico de acá. Este de acá. No pude. Bueno, este de acá. Bueno, el de acá. Ya cuando tenemos todos los punticos ubicados, en el plano cartesiano, ahora sí vamos a unirlos. Entonces aquí los vamos a unir, vean. Entonces empezamos a unir todos los puntos y aquí baja hasta acá. Y lo mismo, vamos a unir los dos puntos por encima. Y ya tendríamos las dos curvas, digámoslo de cierta manera, las dos curvas. ¿Alguna pregunta de cómo es que se grafica una función racional, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor?
Bueno, creo que no hay más preguntas. Creo que es muy clara la explicación que hice. Lo hice muy detallado, entonces para que sea mucho más sencillo. Entonces les voy a mostrar aquí la tarea para que vean que el paso a paso se hace exactamente igual a como lo hicimos en clase. Entonces aquí les voy a mostrar aquí la tarea. Son 4 gráficas, pero son muy sencillas de hacer. Todas, entonces póngale que entonces aquí las gráficas, vean. Entonces, recuerden, para la asíntota vertical cogemos la parte de abajo. Debe ser diferente de 0. Para la asíntota vertical, el número que acompaña aquí sería 2 y abajo sería 1. Entonces sería 2 dividido 1 para las asíntotas. A todas vea que todas tienen exponente 1, todas las X tienen exponente 1. En todas puse X arriba y puse X abajo para no tener ningún inconveniente, vean. Y ya, ¿no? De resto se hace exactamente igual a como lo hicimos en clase, ¿vale? Entonces son 1, 2, 3, 4 gráficas. ¿Para cuándo esas gráficas? A más tardar el viernes ya deben estar en la plataforma, ¿vale? ¿Preguntas de qué hay que hacer de tarea, muchachos? ¿Preguntas? No, señor. Listo, perfecto. Listo, muchachos. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a parar la grabación. Voy a tener la grabación.